Charlas astrológicas de todas las ramas, contemporánea, psicológica, predictiva, tradicional. Mesas redondas y temática espontánea. Un encuentro mensual. Comparte con nosotros información, conocimientos y experiencias de forma libre o profesional. A mí me gusta siempre ese tipo de charlas, cerrarlas, o quien quiera, otro participante, no tengo por qué hacerlo siempre yo, ¿no? Cerrar con algún personaje histórico, famoso o algo, para mostrar cómo la astrología ha estado presente toda la vida. O sea, es una cosa del pasado, del presente y del futuro. Tenemos, por ejemplo, el caso de Goethe, que fue quien escribió la famosa obra de Fausto. Y bueno, que no solamente es escritor, fue poeta, dramaturgo, científico. Bueno, veis aquí un poco todo lo que era este hombre. Llegó a ser abogado y ministro de finanzas, de todo. Bueno, pues este hombre, en su biografía, llamada Poesía y Verdad, el párrafo de la obra, hay un párrafo dentro de la obra, Poesía y Verdad, que él mismo explica su carta natal. O sea, imaginaros que no era astrólogo el hombre. Es un hombre que descubrió el hueso intermaxilar, se dice, que hizo grandes estudios sobre la teoría de la evolución, sobre la óptica y fijaros, estamos hablando esto lo escribió en 1811, pero su época va de 1749 a 1832. Llevábamos ya 2 siglos la astrología fuera de las universidades. Ya no tenía cátedra. A finales de 1500 y pico fue cuando nos expulsaron. Bueno, pues 2 siglos después tenemos a gente importante o reconocida o con cierto renombre que él mismo, cuando hace su biografía, cuenta aquí cómo es su carta el día que vino al mundo, a las 12 campanada del mediodía, que bueno, luego en Astrocom sale a las 12:30, explica lo que había en el cielo, etcétera. Entonces, fijaros cómo de verdad la astrología ha calado tanto a lo largo de la historia y forma parte de lo que hoy somos. Aquí veis su carta, veis su carta natal. Él cuenta cómo hablaban ellos, ¿no?, en la antigüedad sobre la forma de expresar ese momento en que nacieron. Para él, en este caso, todo estaba bien, ¿no? Contaba que el sol nació, bueno, el sol se encontraba en signo de Virgo, constelación propicia. Yo creo que se debe referir a que ellos lo estudiaban por signos enteros. Entonces, Escorpio era la 1, Libra la 12, Virgo era la 11, entonces el sol estaba en casa feliz, constelación. Cuando se habla en la antigüedad hablaban de constelación propicia, estaban también refiriéndose a un escenario feliz, por así decirlo, ¿no? Y aquí lo vemos. Y él mismo cuenta, Mercurio no era desfavorable, efectivamente vemos que Mercurio no está combusto, no está en el mismo signo que el Sol y hay ya unos grados determinados. Comenta también que Saturno y Marte eran neutros, los 2 maléficos no los veía mal aspectados. Si os dais cuenta, hace buenos aspectos, es un juego que hay entre tierra y agua. Saturno sextil al Sol y Marte trígono al Sol, lo cual, pues efectivamente, o sea, este hombre sabía hablar en términos astrológicos y lo único que cuenta es que únicamente la luna llena aquel día desplegaba la fuerza de su reverberación. Eso es como hablaban los antiguos, tanto más poderosamente cuanto su hora planetaria había empezado. Es decir, sabe también de horas planetarias. Aquí nació justo después de la luna llena. Había habido unas horas antes luna llena y la partera se creyó que había venido muerto al mundo y él mismo lo dice. Digo, hasta que no había pasado la hora planetaria de la luna, lo cuenta aquí, hasta que esta hora hubo pasado, no vio la luz. Hasta ese momento pensaron que había nacido muerto. Fijaros el ascendente, escorpiano, con Saturno en la 12 y Plutón en la 1 y en el medio su ascendente. Esa sensación en el signo de Escorpio de creerse en el paritorio que venía sin vida. Bueno, pues esto es lo que cuenta en su propia carta natal. Os he puesto aquí 2 web, ya porque son, bueno, 2 enlaces aquí.
por si queréis profundizar en el tema de las horas astrológicas. Esta astróloga, Pepa Sanchis, seguro que muchos la conocéis, ¿eh? Tiene unos artículos muy interesantes y aquí en concreto habla de lo que son las horas planetarias. Simplemente ponéis en el buscador horas astrológicas, Pepa Sanchis o Prima Luce y bueno, ahí tenéis muchísima información para aprender qué significan las horas planetarias. Cada 2 horas a lo largo del día manda un planeta. ¿Cómo se hace? En función del día de la semana en que estamos. Si estamos en viernes, comienza con Venus. Si estamos en lunes, comienza con la luna. Y por el orden caldeo de los planetas. Ya está. Simplemente ese momento. Y aquí hay otro artículo más elaborado de ella que también habla de lo mismo. El regente de la hora. Explica, por cierto, el día no comienza a las 0 de horas, eso es en el horario oficial, ¿no? Eso, el día astrológico comienza cuando el sol, cuando ya amanece, lógicamente, incluso 7 grados antes de que el sol, de que ya tengamos la luz completa y el sol esté ya en casa 12, que es el amanecer, ya con el sol un poquito en casa 1 al final, a 7 grados ya empieza a amanecer. Que sepáis que dependiendo de la estación del año, comienza el día a las 5 de la mañana, a las 6, a las 4, bueno, 4 y media igual es demasiado, ¿no? Pero 5 y media, 6, 7, incluso 8 de la mañana, ¿vale? Y os pongo este era simplemente lo que quería contar. No sé, Leti, si nos quieres contar ya alguna cosa más. Sí, bueno, en cuanto a esto que estás comentando de las horas planetarias, a mí me encanta una aplicación que hay para ponérsela en el móvil que se llama horas planetarias. Entonces sí, te va saliendo el simbolito arriba de qué hora rige cada tal y se ajustan las tareas de lo que está pasando a eso. O sea, para estudiantes de astrología, de verdad, yo lo llevo estudiando desde el 2016 y me tiene fascinada. Es increíble. Si quieres hacer algo que sea fluido, pues en hora de Saturno no lo hagas. Yo lo tengo en mi ordenador y me sale, me da un aviso. Aquí tenéis en el ordenador. Bueno, yo lo tengo en el móvil que te da muchísima información más, aparte de esto, que hay fases lunares y de todo, por si alguien se lo quiere descargar, es gratuito. Y bueno, en cuanto a mi píldora cultural, por así decirlo, es algo que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a estudiar astrología y yo que tengo Venus en Géminis, que me encantan las palabras, llegó Tito Magia con su Venus en Géminis también y dijo, ¡enhorabuena! Y dice, enhorabuena. O sea, que antes consideraban la enhorabuena cuando pues un nacimiento o cuando algo había ocurrido en una hora que correspondía, pues yo qué sé, a Júpiter o a lo que sea, ¿no? En una hora buena para ese asunto. Y ahora lo seguimos utilizando todo el rato sin darnos cuenta, refiriéndonos a lo astrológico, ¿no? Y hay otras palabras también como, por ejemplo, desastre o considerar, que son como un poco antónimos, ¿no? El desastre. No vas con los astros. Es ir en contra de los astros. Entonces, esto es un desastre, no sabemos lo que estábamos diciendo. Estamos diciendo que estamos yendo en contra o que los astros estaban en contra cuando estábamos haciendo eso, ¿no? Y sin embargo, considerar es ir con lo sidero, ¿no? Con las estrellas, ir en correspondencia con ello. Entonces, tener en cuenta las estrellas. Cuando dices, lo voy a considerar, ¿no? Pues es como, lo voy a tener en cuenta para ir con las estrellas y con el cielo y que todo vaya fluyendo. Entonces, decimos un montón de cosas así que no tenemos ni idea. Como, por ejemplo, también los días de la semana. Lunes, cuando me dijeron, claro, el lunes viene de luna. Y yo, anda, mi madre. Martes, de Marte, es que blanco y en botella. Miércoles de Mercurio, Júpiter, de jueves de Júpiter, ¿no? Y así, viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo del Sol, pero no queda muy bien, pero en inglés se entiende mejor que es Sunday. O sea, Sunday, el día del Sol. O sea, es que es maravilloso. O sea, no es solamente en nuestro idioma, en otros idiomas también, porque está disaster. Disaster es lo mismo en inglés, ¿no? Entonces, bueno, por aquí podemos dejar la píldora cultural para que... Está en el vocabulario todos los días. Todo el rato, sí, sí. Así que bueno.
Además, tú que eres profe de lengua, además. Claro, ya Vale. a mí me enamora el Sí. lenguaje, las palabras, los jueguecitos estos y cada vez que voy descubriendo alguna etimología así digo, madre mía, qué interesante, ¿no? Y no darnos cuenta y personas escépticas, ¿no? Que te dicen enhorabuena y dices tú, que sepas que lo que me estás diciendo viene de la antigüedad, de cuando se producían las cosas en una hora planetaria o con un astro en el ascendente X o cosas así, ¿no? Pues como lo que tú decías, de nacer con estrella. Bueno, Claro. pues ¿de qué viene eso? Pues porque han nacido con una estrella o con un planeta en un ángulo, en una posición favorable. Pues por ahí viene. Así que nada.